Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Qué bonito salmo, ¿verdad? Dice, mi alma tiene sed de Dios. ¿Será que la sed de Dios, hermano, se ha desvanecido en la vida de nosotros? En la vida de nosotros, la sed del Señor, hermano. Creo que cada uno de nosotros tendríamos que examinarnos, ¿verdad? Si de verdad hay una sed del Señor en nosotros. Se dice, hermano, que el alma que está contenta, el alma que está feliz, o de repente también se dice que el alma que se encuentra en angustia o en preocupación, tal persona es afectada para bien o para mal, tanto en sus emociones y aún repercute también en su salud. La medicina, dentro de sus limitaciones, asume que en ocasiones los problemas de salud que a veces nosotros vivimos o que alguien pueda tener, pueden venir por el estado espiritual en cómo se encuentra alguien en un momento dado. Es decir, en cómo se encuentra el alma de tal persona o de tal hermano, de tal hermana o de tal cristiano. En ocasiones eso afectará algunas áreas de su vida, ya sea la salud, el estado emocional, relaciones con otros. Y eso es algo parecido a lo que estaba pasando con el salmista en este Salmo 42. Repito, la medicina, dentro de sus limitaciones, asume que en ocasiones los problemas de salud que alguien pueda tener puede venir por el estado espiritual en cómo se encuentra alguna persona. Algo muy parecido, hermano, estaba pasando el salmista aquí. ¿Por qué? Porque el Salmo 42, hermano, es un salmo muy personal, muy personal. El Salmo 42 es un salmo que describe a una persona que se siente deprimido. Yo no sé cuándo se han sentido deprimidos, ¿verdad? Se siente deprimido. En este caso el salmista se sentía de esa manera. Salmo 42 habla de alguien que recuerda mucho cómo fue su vida en Dios en su juventud. Esta persona o el salmista del Salmo 42 le da mucho peso lo que está pasando en su vida. Y este Salmo 42 habla de una persona, entendemos que está hablando del salmista, que está hablando con él mismo, porque prácticamente cuando nosotros leemos el Salmo y lo analizamos gramaticalmente, él está hablando con él mismo, como si él se predicara a sí mismo. Yo no sé si usted, hermano, de repente alguna vez está hablando con usted mismo, ¿no?
¿Qué diría? Bueno, te está hablando solo el hermano, pero de repente no sé si le ha pasado, ¿no? Que está hablando con usted mismo, en decir, ¿por qué hice esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me encuentro en esta situación? ¿Por qué me encuentro en esta condición? ¿Cómo yo quisiera salir de esto? No sé si a usted le ha pasado, de repente se ha hecho esas preguntas, ¿verdad? Yo pienso que sí, ¿no? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho esas preguntas, ¿no? Pues es precisamente lo que está viviendo el salmista, como que él se está preguntando a sí mismo y está hablando con su alma, porque él se siente abatido. Él se siente abatido. El Salmo 42 es un salmo donde el alma del salmista, en el momento que escribe el salmo, pues realmente, hermano, él no se encuentra bien. Él no se encuentra bien. El salmista en este salmo delata su condición espiritual, delata la condición de su alma y él dice, no estoy bien, no estoy bien, mi alma no está bien, no me encuentro bien, me siento abatido, me siento turbado, tengo sed, siento un vacío, y llega a la conclusión de que al examinarse él dice, yo no me encuentro bien. Algo está pasando conmigo que no me encuentro bien. ¿Cuántos han dicho eso, hermano? Muchos de nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros vemos el Salmo 42, donde el salmista se está hablando él mismo, también vemos una esperanza para salir de esa condición, en la que muchas veces, en ocasiones, en este caminar, hermano, podemos llegar a caer. El Salmo 42 es un salmo donde el salmista es alguien que, mire bien, que dirigía la alabanza, porque él se acordaba cómo conducía la multitud a la casa de Dios, se acordaba. Mas sin embargo, en este momento dice, yo me siento abatido. Y la palabra abatido se traduce como desesperado, como alguien que se está ahogando en medio del mar y no encuentra la ayuda. El Salmo 42, hermano, es el vivo reflejo en cómo algunas ocasiones, en algún momento de nuestra vida cristiana, nos hemos sentido como el salmista y nos dice también qué hacer. Porque no solamente vemos la condición del salmista, sino también nos dice ahí qué hacer para salir de esa condición espiritual. ¿Por qué? Porque claramente aquí, en estos textos, él nos dice cómo salir de ese abatimiento que él siente, de esa tristeza, que algunos comentaristas le llaman una depresión espiritual. Ahora, no se sabe, hermano, el por qué el salmista expresa estas palabras. Unos dicen una cosa, otros comentan otras cosas. Recordemos que David pecó, ¿no? Hay 3 pecados que marcaron su vida. Pero sin embargo, sabemos que este salmo está dirigido a los hijos de Coré, que son descendientes de Coré, quien se rebeló con Moisés en el desierto. Y como ponen algunos comentaristas, a los hijos, a los descendientes de Coré, Dios los redimió, Dios los restauró, y este canto se cantaba por generaciones. Y hubo un momento dado donde David lo expresaba, este salmo. Entonces, este salmo, hermano, habla de la condición espiritual, en cómo se encuentra el salmista, y él empieza, hermano, a hacer una comparación entre su condición espiritual como la de un siervo que brama. Empieza a hacer esa comparación, como la de un siervo que brama. Y lo expresa en el verso 1, como el siervo brama. Así dice, ¿verdad? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Y en esa comparación dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es decir, lo primero que hace mención el salmista es que comienza a exponer su condición espiritual, comparándola con la condición de un siervo que brama cuando tiene sed.
El salmista en esa desesperación se identifica con un siervo que está bramando por agua. Ahora la pregunta es, ¿por qué un siervo brama? Bueno, hay muchos motivos, ¿verdad? O varios motivos por qué un siervo brama. Número uno, un siervo brama o puede bramar porque en la época de apareamiento el siervo tiende a sudar mucho y el sudor emite un hedor que lo delata y lo lleva a convertirse en presa fácil de las fieras, y él quiere agua, no quiere ser presa fácil. Número dos, el segundo motivo del por qué un siervo brama es porque el siervo es un animal limpio y tiene la necesidad de lavarse y de hidratarse. Y número tres, el motivo es porque en ocasiones un siervo brama o está bramando, es porque a veces en ocasiones puede ser un siervo joven y tiende a distraerse, y cuando se distrae se va por otro camino y se pierde y necesita ser guiado por un líder de la manada cuando él tiene sed, y si no encuentra el lugar pues puede morir por no tomar agua. Entonces hay varios motivos por los cuales un siervo brama. Indudablemente nosotros entendemos que el salmista lo mira, ¿verdad? Porque hace la comparación. Ahora, cuando un siervo brama, hermano, por A o por B, ya sea porque anda solo, ya sea porque se distrajo, ya sea porque se perdió, ya sea porque anda lejos de la manada y no encuentra agua porque necesita ser guiado para tomar agua y empieza a bramar. Cuando un siervo, hermano, está bramando por cualquier motivo, entendemos que esa palabra bramar en la palabra hebrea tiene que ver con una desesperación. Está desesperado. Tiene que ver con algo, con alguien que siente dolor. Tiene que ver con alguien que se siente lastimado, con alguien que se siente dejado, que tiene agonía, con alguien que siente desesperación. Es decir, este siervo brama, hermano, por algún motivo, por alguna razón. Hay una razón por la cual este siervo está bramando. No sé si se perdió, ¿no? O si se alojó de la manada, se distrajo. Pero sin embargo, ¿qué dice el salmista? El salmista dice que de la manera, o de la misma manera que como se siente ese siervo por las corrientes de las aguas, él dice, así yo me siento. Así me siento. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermano? Vemos que el salmista tiene un dolor. Realmente tiene un dolor. Tiene un gemido. No sé si se siente como abandonado. El salmista siente una agonía, hermano, pero no por un agua literal, sino por la presencia de Dios en su vida. Por la presencia de Dios en su vida. Es decir, el salmista está diciendo, así como este siervo que brama por las corrientes de las aguas, de la misma manera está diciendo, yo así me siento. Así me siento yo. En otras palabras, el salmista está diciendo, no me siento bien. No me siento bien. Hermano, ¿cómo está? Bien. Pero uno sabe si se siente bien. No me siento bien, es lo que está diciendo el salmista. Así como el siervo brama por agua, porque no quiere ser presa de los depredadores, de la misma manera el salmista está diciendo, tengo sed de Dios, no me siento bien. Dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ahora, ¿será, hermano, que esa sed de Dios se ha ido de nuestros corazones? ¿Será? Yo creo que cada uno de nosotros tendremos que examinarnos, ¿verdad? Lejos, hermano, de señalar a alguien o a otro, que ese hermano no da bruto, que ese sí da bruto, ¿no? Aunque somos llamados también a mirar eso, ¿verdad? Pero para ser de edificación. Pero será, hermano, que de repente esa sed, hermano, el Señor, no, ¿la hemos perdido? ¿Será? Dice el salmista, mi alma tiene sed del Dios vivo.
Amén, hermanos. Ahora, cuando el salmista se compara con ese siervo, al parecer ya pasó algún tiempo. ¿Por qué? Porque él hace una pregunta. Y la pregunta que él hace es, dice, ¿cuándo? ¿Cuándo? Dice el verso 2, mi alma tiene sed del Dios, tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y la pregunta que hace es, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y al parecer, hermano, ya había pasado algún tiempo. Y él hace esa pregunta, ¿cuándo? Ahora, ¿qué estaba pasando con el salmista? Lo que estaba pasando es, como exponen algunos comentaristas, el salmista se encontraba en un exilio. Y no había podido acercarse a la casa de Dios a adorar. Y eso a él le ocasionó una desesperación. Le ocasionó un vacío en su corazón. Hermano, el salmista tenía la costumbre de adorar. Tenía la costumbre de adorar. El salmista tenía la costumbre de estar en la casa de Dios junto con toda la asamblea. El salmista sabía que la adoración que a Dios le agrada también es colectiva. Y él sabía que hay algo especial e importante cuando la adoración es colectiva para su vida espiritual. ¿Por qué? Porque Dios prometió habitar en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Qué pregunta el salmista? Dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo? ¿Qué estaba pasando? Repito, lo que estaba pasando es que el salmista estaba lejos de la asamblea. El salmista no estaba adorando congregacionalmente, y la adoración congregacional es necesaria. Necesitamos venir a la casa del Señor. La oración congregacional es necesaria para nuestras vidas. El salmista, hermano, sabía que adorar a Dios congregacionalmente es diferente a hacerlo solo. Porque uno tiene sus momentos de adoración solo con el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Pero también Dios ordenó la oración colectiva, la oración congregacional. Por eso es iglesia, eclesia, comunidad cristiana o asamblea. Por eso es importante venir a la casa de Dios. Entonces, ¿qué estaba pasando con el salmista, hermano? Lo que estaba pasando es que él estaba en el exilio por algún motivo. Por algún motivo, hermano, o ese motivo lo había dejado de estar en la casa de Dios. Algo lo había alejado de estar en la presencia de Dios, de estar en la casa de Dios. Recordemos que la presencia de Dios del Antiguo Testamento se encontraba o estaba en el arca del pacto. El salmista en el exilio se sentía alejado de Dios. Él quería estar ahí. Y muchas veces, hermanos, sin que nos demos cuenta, como que algo, hermano, a nosotros, aunque vengamos a la casa del Señor, como que algo que permitimos nos comienza a nosotros, hermano, a afectar nuestra vida espiritual. Por lo tanto, cuide su corazón. ¿Qué puede afectar nuestra vida espiritual? Quizás nuestro carácter, ¿verdad? Quizás los problemas, quizás situaciones que atravesamos. Quizás hacemos algo que no nos conviene, algo que no nos es lícito. Quizás escuchamos lo que no edifica. Hermano, y nuestra vida espiritual comienza a ser minada. Comienza a ser minada. Nuestra vida espiritual es minada en todo momento. De repente escuchamos algo que no edifica, algo que no ayuda para nuestro avance en la vida espiritual. Y empezamos a sentirnos apagados. ¿Me explico, hermanos? Lo que hacemos en la casa del Señor, nos tenemos que cuidar bien, hermanos, lo que escuchamos, lo que decimos, lo que hacemos. Amén.
Ahora mire, en el verso 3, ya vimos un poquito la condición del salmista, ¿verdad? Cómo tiene esa necesidad en su alma. Y en el verso 3, vemos cómo la condición de su alma le afectó, fíjese, le afectó en su vida cotidiana, porque eso es una realidad. En cómo esté tu alma, muchas veces te va a afectar. Te va a afectar en tu vida cotidiana, dice el verso 3. ¿Vamos ahí? Dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿qué? ¿Dónde está tu Dios? Es decir, en otras palabras, tanto le afectó su alma al salmista el no poder acercarse a la casa de Dios, que tuvo repercusiones. Cuando andamos decaídos y desanimados, hermano, y no podemos estar desanimados por mucho tiempo, cuando escuchamos algo que no edifica, cuando permitimos que nuestra vida espiritual sea minada, eso va a tener repercusiones tarde que temprano. Dice, ¿qué está diciendo el salmista en el verso 3? Cuando dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, es decir, en otras palabras, tanto le afectó su alma el no poder acercarse a la casa de Dios, que tuvo repercusiones tanto que no podía, ¿qué, hermanos? Comer ni dormir. Aunque unos hermanos tengan los problemas y duermen como bebés, ¿verdad? Y les da hasta más hambre, ¿verdad? Pero otros no. Repito, tanto le afectó en su alma que hubo momentos que no podía que no comía ni dormía. Y hay momentos que los problemas no nos dejan dormir. Y hasta el hambre se nos va. Hay momentos así. ¿Cierto o no, hermanos? Aunque repito, hay algunos que no, ¿verdad? Están los problemas, no, comen y comen, ¿verdad? Y duermen como niños. Pero otros no. Otros no. Otros se sienten agobiados, se sienten que en su alma tienen esa necesidad, se sienten vacíos, hermano, y de repente no concilian el sueño. Y esto le repercutió al salmista. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que el salmista se le juntó el no poder dormir y el no poder comer. Es decir, la condición de su alma le afectó en algunas áreas de su vida. ¿Sabe por qué, hermano? Porque así es. Cuando no andamos bien espiritualmente, hermano, esto va a afectar. Le dio insomnio. Yo no sé a cuánto le da insomnio, ¿verdad? ¿Cuánto le da insomnio? O usted es de los que se acuesta en la cama y cae y duerme, ¿verdad? Pero de repente hay momentos, hermano, donde le da uno insomnio, no puede dormir uno. Entendemos que el salmista está usando un hebraísmo aquí, mas sin embargo le afectó la condición de su alma. Sigue diciendo, mientras todos me decían, ¿dónde está tu Dios? ¿Qué más vemos? Vemos que no solamente la condición de su alma le ocasionó el no poder dormir y el no poder comer, sino que ahora esto también le acarreó problemas en sus relaciones con los demás. ¿Por qué? Porque había algunos que decían, ¿dónde está tu Dios? ¿Cómo decir? Mira la enfermedad, mira a tus hijos, mira lo que está pasando. Todos quisiéramos, hermanos, que nuestros problemas se resolvieran. Pero muchas veces no es así. Dios es soberano. Dios es soberano. Ahora, en el verso 4, hermano, el salmista solamente recuerda, empieza como que a hablar con él mismo. Algunos comentaristas exponen que se está predicando a él mismo aquí. Empieza a hablar con él mismo, se predica a sí mismo, recuerda cómo era cuando iba a la casa de Dios, recuerda el privilegio que él tenía cuando dirigía al pueblo de Dios. Así como muchas veces algunos de nosotros, ¿verdad? Cuando yo empecé en los caminos del Señor, cuando yo comencé todo amor, cuando yo comencé mis primeros años y después empezó a decaer. Dice el verso 4, dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí.
de cómo yo fui con la multitud. Mire quién era, de cómo yo fui con la multitud y qué hacía, y los conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. La palabra conducir, hermano, esta palabra tiene que ver con guiar, con pastorear, con animar a otros, con hacer una convocación, con ser un adorador, con vamos, adelante. Yo no sé, hermano, cuántos de ustedes en alguna ocasión de su vida, hermano, bueno, espero que todavía, ¿verdad?, lo sigan haciendo. Hermano, vamos a la casa del Señor. Vamos. Animan a otros. Pero somos llamados a edificar a otros, a ayudar a otros espiritualmente. Amén. En la segunda carta de los Corintios, cuando el apóstol Pablo se siente dolido, hermano, por la condición de los corintios, en la primera carta, que fue una carta dura, una carta fuerte, una carta que la escribió con muchas lágrimas, a pesar de él cómo se siente por el rechazo de los corintios, en la segunda carta, hermano, le llaman la carta de la consolación, la carta donde Dios está consolando a los corintios. A pesar de cómo se siente el apóstol Pablo, hermano, está animando a los corintios, los está animando. Mas sin embargo, aquí el salmista, hermano, solamente recordaba: me acuerdo de estas cosas, dice. Me acuerdo. Y derramo mi alma dentro de mí, como yo fui con la multitud y los conduje. Cómo los guiaba, cómo los animaba, cómo hacía la convocación. Los conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Imagínense qué fiesta es. Más sin embargo, en el verso 5 vuelve a su realidad, en cómo él se encuentra, porque dice el verso 5, estamos ahí: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Amén. Es decir, a pesar de que el salmista solo recordaba, hermano, de cómo guiaba a otros, de cómo animaba a otros, de cómo le decía a otros: vamos a la casa del Señor. La realidad, hermano, es que ahora él se encuentra en esta situación donde él no puede salir, necesita salir, porque él sabe que no está bien. Entonces el salmista, hermano, como que él está hablando con él mismo: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Nunca le he dicho así a tu alma? Necesitamos hacerlo de vez en cuando, Como decir, si antes guiabas a otros, si antes animabas a otros, si antes dabas una palabra de aliento a otros, si antes hacías una convocación a otros, ahora ¿por qué te abates? ¿Por qué? ¿Por qué ahora estás en esta condición, abatido? Y la palabra abatimiento, que desesperación, aquí lo nombra él varias veces. Y recordemos que cuando la palabra del Señor repite varias veces una palabra como Rey de Reyes, Señor de Señores, vanidad de vanidades, quiere enfatizar algo. Está diciendo el salmista, cuando nosotros leemos aquí que aparece la palabra varias veces: me siento abatido. ¿Por qué te abates? Realmente le está diciendo: no me siento bien. Si antes yo guiaba, si antes yo animaba, si antes lleva a la gente, animaba a otros, ahora ¿por qué me siento así? Y le dice a su alma: ¿por qué te abates, su alma mía, y te turbas dentro de mí? Si a pesar de que el salmista solo recordaba de cómo guiaba a otros, la realidad es que él se encuentra mal. Se encuentra mal. No se siente bien. ¿Qué ha dicho el salmista, hermano? Está diciendo: mi alma no está bien.
De vez en cuando debemos de hacernos esa pregunta, hermano. ¿Estoy bien? ¿Siento bien? ¿Tengo paz con el Señor? ¿He dejado que mi vida espiritual sea minada por lo que veo, por lo que escucho, por lo que hago, por cómo actúo? De vez en cuando, hermano, nos tenemos que nosotros mismos preguntar. Repito, porque nuestra vida espiritual es minada constantemente. Y el salmista aquí lo está reconociendo. Él ha dicho: mi alma no está bien, mi alma tiene sed de Dios, mi solución está en Dios, mi necesidad solamente la puede suplir Dios. ¿Qué hace el salmista, hermano? 3 cosas para salir de esa situación. Número 1, decide esperar. Número 2, decide alabar. Y número 3, decide poner su confianza en Dios. O más bien, nunca ha dejado de poner su confianza en Dios. Dice el verso 5: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Número 1, espera en Dios. 2, porque aún he de alabarte. Y 3, salvación mía y Dios mío. 3 cosas hace el salmista para salir de esa condición espiritual. Número 1, espera en Dios. Simplemente es eso, espera en Dios. Pero esperar en Dios, hermano, en este texto no es algo pasivo. No es algo me voy a cruzar de brazos, me voy a conmiserar, me voy a ver, nadie me quiere, me voy a quedar. No, esperar en Dios no es algo pasivo. Esperar en Dios es: voy a esperar en su soberanía, voy a esperar que el Señor haga algo en mi vida, pero yo voy a seguir alabando al Señor. Y esperar en Dios, hermano, no es cosa fácil. No es algo fácil. Esperar en Dios es un llamado a poner nuestra confianza en Dios. ¿Qué más hace el salmista? Dice: porque aún he de alabarte. Aún he de alabarte. ¿Y qué más hace? Dice: salvación mía y Dios mío. Es decir, el salmista pone toda su esperanza en Dios. Es decir, él no se queda con los brazos cruzados. Hermano, cuando te llegue el desánimo, no te quedes con los brazos cruzados. No te quedes con los brazos cruzados. No, yo sé que voy a salir de esta situación porque Dios es fiel. El Señor nunca nos dijo a nosotros: te voy a salvar y a ver cómo le haces tú en el camino, a ver cómo tú llegas. El Señor nunca nos dijo eso. El Señor dijo: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese esperar en Dios no es algo pasivo, de me quedo con los brazos cruzados. No. Entonces, ¿qué hace el salmista? 3 cosas: espera en Dios. Dice: porque aún he de alabarte. Número 2 y 3. ¿Qué más dice? Pone su esperanza en Dios. Salvación mía y Dios mío. Entonces, ¿qué vemos que hace el salmista para salir de esa condición? Estas 3 cosas. Algunos comentaristas, hermanos, creen que David anduvo escondido en cuevas por 15 años, yendo de un lugar a otro. Y la forma como él salió de esa situación, porque imagínense, 15 años estar en una condición así, hermano. Y exponen que la forma como él salió de esa condición espiritual es porque hizo 3 cosas. Número 1, él no actuó por su propia cuenta, él esperó en Dios. Número 2, alabó a Dios. Y número 3, puso su confianza en Dios. Esperó cerca de 15 años, esperó al Señor. Iba de un lugar a otro, viviendo con una incertidumbre, sintiéndose rechazado, pero estaba esperando en Dios. Y en esos 15 años, hermano, escribió la mayor parte de los salmos. Siguió confiando en Dios. Verso 6. A pesar de que el salmista decide esas 3 cosas: esperar en Dios, alabar a Dios y poner su confianza en Dios, vuelve a su realidad. Verso 6. Dios mío, mi alma está abatida en mí.
Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Misar. Vuelve a decir el salmista: mi alma está abatida, mi alma no está bien. Pero ahora, a diferencia de los primeros textos, él dice: ahora he decidido esperar en Dios, he decidido alabar a Dios y he decidido poner mi esperanza en Dios, mi Salvador, a pesar de que mi alma se sienta abatida. Dice: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. El salmista, hermano, pone de ejemplo a los hermonitas. ¿Quiénes eran los hermonitas? Bueno, los hermonitas eran los que vivían en la región del monte de Hermón, donde cuando había sequías por alguna disciplina de parte de Dios, después de la disciplina, cuando el Señor les quitaba la disciplina, Dios les mandaba lluvia, y los primeros en saciarse eran los de la región de Hermón. El salmista está diciendo: por esperar en Dios, por alabar a Dios, el Señor me va a saciar, me va a sacar de esta condición. Cuando tú, hermano, esperas en Dios, porque a veces tenemos nuestros arrancones, ¿verdad? Como los carros chocones. Queremos actuar nosotros. Pero cuando tú esperas a Dios, alabas al Señor y pones tu confianza, tu esperanza en el Señor, ten la certeza, hermano, que así como expone el salmista, como los de la región de Hermón se sacian, tú también te saciarás. A pesar de eso, el salmista vuelve a ver su estado en el que él se encuentra en el verso 7. Verso 7, ¿estamos ahí? Dice: un abismo llama a otro, a la voz de tus cascadas. Todas, dice, tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Yo no sé cuántos han estado en una cascada, hermano, que se mete en una cascada. No sé cuántos de ustedes, ¿verdad? ¿Cuánto pueden aguantar en una cascada? Un minuto. No aguantamos ni la manguera de agua, ¿verdad? Bueno, este es un hebraísmo que está usando él, porque él sigue exponiendo, a pesar de que ya decidió poner su confianza en Dios, esperar en Dios y alabar a Dios, él sigue exponiendo él sigue exponiendo en cómo se encuentra él. Dice: todas tus ondas, tus olas han pasado sobre mí. Es decir, esto lo dice de una manera poética. Esta palabra olas, hermano, es un hebraísmo que vuelve a usar el salmista, como decir, una aflicción tras otra aflicción, una aflicción tras otra aflicción, una aflicción tras otra aflicción, como cuando uno va al mar. No sé cuántos han ido al mar y se mete a la ola, y ahí viene la ola, y luego viene otra ola y te mete una revolcada y te saca con las patas para arriba, y ahí viene la otra, y todavía ni sale, y ahí viene la otra, y viene la otra, y hasta que alguien te saque, hermano, o pueda salir todo rodado ahí cerca de la playa. Si tú te metes a una ola, hermano, a un lugar donde están las olas bravas, fuertes, ten la seguridad de que si te arrastras la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, hasta que alguien te saca o pueda salir. Entonces, de una manera poética, usando este hebraísmo, el salmista dice: una aflicción tras otra. Una aflicción tras otra. Un problema tras otro. Una aflicción tras otra. Ya salí de esta, viene otra. Ya salí de esta, viene otra. Dice: todas tus ondas y tus olas. Como decir, tú lo has permitido. ¿A cuánto les ha llovido sobre mojado? Así dicen, ¿verdad? Una, otra y otra. Dices tú: ¿cuándo voy a salir yo de esta? Bueno, el salmista, hermano, ya dio la respuesta, ¿verdad? Espera en Dios, alaba a Dios y pon tu confianza en Dios. Y eso, repito, no es pasivo. Eso
estoy en esta condición, pero me quedo con los brazos cruzados. Esto no es así. Alabo a Dios, sirvo al Señor, pongo mi esperanza en mi Salvador. No tenemos que ser pasivos, hermanos. Si de repente caes en un desánimo o estás en una aflicción tras otra, no tienes que ser pasivo. No tenemos que ser así. No tenemos que conmiserarnos tampoco. Amén. Ahora, desde el verso 8 hasta el verso 11, hermanos, ya para terminar, el salmista comienza a darle gracias a Dios, porque sabe que el Señor mandará de su misericordia. Verso 8. Pero de día mandará Jehová su misericordia, dice. Fíjese lo que dice. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. ¿Sabe, hermano, que el despertar en la mañana, uno se duerme en la noche a ver si despierta? Es su misericordia. Porque bien, si quisiera el Señor nos corta el oxígeno y no despertamos, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que el Señor tiene misericordia, hermanos? Pues tú despiertas en la mañana, abres tus ojitos, ¿verdad? Es la misericordia del Señor. Sus misericordias son, ¿qué dijo Jeremías? Son nuevas cada mañana. Es decir, el salmista no solamente decide esperar, alabar y poner su confianza en Dios, sino que ahora está en constante oración, una vida de oración. Dice, y mi oración al Dios de mi vida. Nosotros no podemos vivir nuestra vida sin oración. No podemos vivir nuestra vida sin la palabra. Charles Spurgeon dice que la oración y la palabra es como el respirar y el... ¿Sí me explico, hermano? Amén. Inhalar. Inhalar y respirar. ¿Verdad? Entonces, ¿qué decide el salmista, hermano? Ya está saliendo, al parecer, bueno, está él decidiendo qué hacer, ¿no? Espero en Dios, alabo al Señor, pongo mi confianza en el Señor y ahora tengo una vida de oración, la oración. Y mire lo que le dice en el verso 9: diré a Dios, oh roca mía. Roca, Él es nuestra roca, el Señor es nuestra roca. ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Como decir, Señor, ayúdame. Y concluye, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Qué dice? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. 3 cosas decide hacer el salmista: esperar en Dios, alabar a Dios y poner su confianza, su esperanza en nuestro Salvador. El Salmo 42, hermano, nos recuerda que podemos esperar en Él. Me recuerda que tengo que alabarle. Me recuerda que puedo poner mi confianza en Él, en el Señor. Me recuerda que mandará de su misericordia. Me recuerda que aunque tenga afrenta, Él está conmigo. Y me recuerda que aunque mi alma se turbe, mi alma saldrá de esa condición.